41 minutos pasan de las 8 de la mañana. Recordemos que el pasado jueves el PIT-CNT aprobó lanzar un plebiscito para volver la edad mínima de jubilación a los 60 años, como estaba fijada antes de la reforma jubilatoria de este gobierno, eliminar las AFAP y establecer que las jubilaciones mínimas estén por encima de la línea de la pobreza. La iniciativa fue aprobada por 16 votos a favor, 14 abstenciones y 14 que planteaban extender la discusión algunos días. Y para presentar esta mesa que tendremos en breve, así la presentamos. Establecer un monto de jubilación mínima, porque en Uruguay hay una jubilación en muchos casos que es de hambre. En segundo lugar, establecer que la edad para jubilarse es de 60 años. Y en tercer lugar, eliminar las AFAP, que desde nuestra perspectiva son una forma de participación del capital financiero y del lucro en un asunto que no debería participar. Nos cuesta creer que la posición definitiva del PIT-CNT pueda ser esta postura, que por otra parte lo que uno registra es que fue una votación dividida, que hubo distintas posiciones. Hasta ahora la posición del Frente Amplio, la que sostiene el Frente Amplio, que el mejor camino para reformar la seguridad social es un diálogo social tal cual lo orienta la propia Organización Internacional del Trabajo, que implica encontrar un conjunto de temáticas que puedan ser planteadas al seno de la sociedad antes de la elección. Vamos a esperar decisiones. Hay un anuncio de una central sindical que está en todo su derecho, que no nos extraña porque se ha opuesto a casi todo lo que ha hecho el gobierno. Pero... Bueno, mientras esperamos a Federico Kramerman, presidente de FOSE, uno de los sindicatos de la Coordinación de Sindicatos que promovió la propuesta aprobada, recibimos a Fernando Ferreira, presidente de FOEB, de la Corriente en Lucha, que, fue por la abstención. Y quizás la primera pregunta sea esa, Fernando, ¿no? ¿Por qué abstenerse? Bueno, gracias por la invitación, buen día. Bien, ahí cuando hablamos de abstención de 14 sindicatos, hay que marcar que no todos nos abstuvimos por la misma situación. Algunos nos abstuvimos por estar en desacuerdo con presentar ahora una movida de este tipo que implica la recolección de firmas y después, en caso de alcanzarse, llegar a un plebiscito. Y otros sindicatos lo hicieron porque, cada sindicato discute en su interna. Claro. Y muchos esperaban una postura de consenso del movimiento sindical y estaban mandatados a votar si había un consenso en la propuesta. Cabe señalar que los compañeros de ATCS han venido señalando desde diciembre que presentaron su propuesta, que ellos sí o sí mantenían, esta fotografía. No se movían de ahí. Exactamente. Entonces, si ellos iban a estar desde el primer momento con su propuesta y no había posibilidades de consensuar otra, muchos sindicatos se abstuvieron por esa. Nosotros nos abstuvimos simplemente porque entendíamos que el momento político, la coyuntura, no nos permitía como movimiento sindical embarcarnos en una situación de este tipo. Tiene muchas connotaciones tanto políticas como económicas, ¿no? El PIT-CNT viene de un sacudón que es la ley de urgente consideración, donde podemos hacer algunas lecturas, algunos compañeros dicen que es una victoria, nosotros catalogamos que fue una derrota porque se perdió, pero también tiene consecuencias económicas. El PIT-CNT puso mucha militancia, mucho dinero, mucha propaganda y eso todavía tiene consecuencias a la finanza del PIT-CNT. Embarcarse en una nueva campaña plebiscitaria implica justamente movidas de ese tipo, ¿no? Fernando, ¿y por qué, viendo el panorama en lo que fue esa discusión, ¿no? De que era difícil llegar a un consenso y había diversas posturas, no se llevó esa de postergar la votación? Lo que pasa es que la postergación simplemente estiraba la agonía, ¿no? Esa fue un poco la lectura que se hizo en la mesa pasada. Si los compañeros de ATCS decían, nosotros no nos movemos de estos puntos, quien quiera subirse, a nuestra papeleta tiene las condiciones para sumar algún otro punto en ella, pero para nosotros... De acá para atrás nosotros no nos movemos. Exactamente. A plebiscito vamos a ir seguro. Exactamente, porque la orientación de Gerardo Cuesta, mayoritariamente el Partido Comunista, lo que planteaba era, postergar la discusión e ir a una papeleta que incluyera la eliminación o dejar sin efecto la ley 20.130, salvo algunos puntos que pudieran beneficiar a los trabajadores que se encuentran en esa ley, y además eliminar el lucro de la seguridad social. Claro. En lugar de derogación de las AFAP o eliminación de las AFAP, que es algo que el PIT-CNT tiene votado desde su congreso en el año 2003, o sea, de 2003 para acá, y que no hemos tenido, la respuesta de los gobiernos de turno en cuanto a la eliminación de las AFAP. Entonces,
en ese marco, digamos, se dio el cuarto intermedio en la mesa donde se discutió la posibilidad de un acuerdo entre los dos que propugnaban, digamos, una orientación de ir a plebiscito, juntar firmas e ir a plebiscito, y bueno, no llegaron a acuerdo entre ellos, y bueno, después terminó la mesa como terminó, ¿no? Esta opción de, claro, decíamos, de mantener la SAFAP, porque dejarla para derogar en una segunda instancia, era que planteaban que esa segunda instancia podía llegar a ser un plebiscito, o se aspiraba a que fuera a nivel político. Bueno, en verdad lo que se plantea es eliminar el lucro. Claro, eliminar el lucro. O sea, es más fácil entenderlo así. Claro, entonces, bueno, eso puede ser derogar la SAFAP, o alguno puede entender alguna otra movida. No sé, pensemos en que se pueda generar una FAP simplemente pública, claro, sin lucro, claro, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay que ver esa situación. De todas maneras, yo creo que también la intervención de los partidos políticos que integran el Frente Amplio con declaraciones previas a la mesa no ayudó a la discusión, ¿no? Porque obviamente se posicionan, y bueno, si bien habemos compañeros en el movimiento sindical que militamos en la fuerza política, hay otros compañeros que no lo hacen allí, pero bueno, también empiezan a presionar, digamos. ¿Generó presión eso? ¿Se sintió como una presión? Yo creo que algunos compañeros sí. No en nuestro caso, digamos, porque bueno, nosotros teníamos un mandato discutido antes del posicionamiento de los partidos como federación, de abstenernos porque no nos parecía buena cosa ir en contra de una propuesta de los sindicatos, pero sí la abstención, más allá de que habíamos discutido justamente lo que yo decía anteriormente, que era, digamos, la situación política y económica que hoy tiene el PIT-CNT en su interna para enfrentar un plebiscito de esta característica, ¿no? Y pensando en la pata financiera, ¿no? Porque el ministro, por ejemplo, Pablo Mieres, dijo que sería financieramente insostenible, ¿no? Un sistema con las características que plantea el PIT-CNT. ¿Se hizo un estudio previamente como para tener allí los números claros para este planteo? Bien, los compañeros de TCS manejan que la SAFAP se llega a 1.280 millones de dólares, si no me equivoco en el número, si no es así, es más o menos cercano. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, las AFAP se llevan simplemente por hacer el papel administrativo, digamos, de lo que es los fondos previsionales, una ganancia importante. Entonces, bueno, lo que nosotros planteamos, digamos, como movimiento sindical es que se deje el lucro de la seguridad social, y eso no va a generar ningún tipo de inconveniente a lo que es, digamos, BPS. Porque, bueno, en definitiva, acá cuando se habla de seguridad social muchas veces se pone el foco en lo que es la jubilación. Sí. Y la seguridad social tiene un montón de cosas dentro que que hacen después al déficit final. Ahora, si nos ponemos a pensar en la caja militar, lo que requiere rentas generales todos los años como digamos como apoyo sí o sí que le tiene que dar cualquiera de los gobiernos de turno para que siga funcionando, obviamente que viendo todas esas situaciones más lo que son los aportes que hace el sector empleador en Uruguay, el Mercosur es el más bajo, bueno, uno podría decir que ver, digamos, la seguridad social desde otro punto de vista podría tener una financiación, más las exoneraciones fiscales que hay. Bueno, en fin, deberíamos hacer un punteo detallado de todo lo que el Estado deja de lado de percibir en cuanto a aportes patronales y demás. Bueno, yo creo que la seguridad social se puede financiar de otra manera. Pero en el tema financiamiento interno del PIT-CNT, sí, las cuentas del PIT-CNT quedaron bastante golpeadas, digamos, para hablar de los dos financiamientos, sí, cómo se financiaría una reforma y cómo sería, digamos, la situación en caso de que el PIT-CNT tiene que enfrentar este plebiscito. Bueno, de esa manera, obviamente, venimos bombardeados por la ley de urgente consideración en cuanto a las finanzas, y eso implica, bueno, que pensemos en aportes extraordinarios de parte de los gremios, ¿no? Bueno, ya está con nosotros también Federico Kramerman, presidente de FOSE. Gracias por venir, Federico. ¿Todo bien? Gracias a ustedes. Disculpen la demora. No, por favor. Bueno, arrancar por consultarte algo que le consultábamos a Fernando recién, y bueno, en su caso, en el caso de FOSE, es la propuesta y la que termina estando por encima, ¿no? La de ir al plebiscito por mayoría, por estos 16 votos. ¿Por qué esta idea? Bueno, sí, nosotros apoyamos, ya tenemos una definición de larga data con respecto a qué propuesta apoyar, que en este caso fue la que hicieron los compañeros de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ¿verdad? Que se basa, primero que nada, tiene como eje no la ley que modificó a fines de abril la edad jubilatoria, sino fijar en la Constitución, como ellos lo plantean, de manera tal de no depender de la correlación de fuerzas de cada periodo de gobierno, sino de asegurar hacia adelante, en este caso, tres cosas: la edad jubilatoria, retomando la franja de los 60 años, fijar el
el monto de las jubilaciones acorde al salario mínimo nacional. Sí. Todos sabemos que en el Uruguay existe un sector de los jubilados que cobra realmente salario de jubilaciones de infraconsumo, básicamente. Y lo que ha sido quizá lo más debatido de esto es incluir ya en esta pelea la eliminación definitiva de las AFAP, es decir, la eliminación del lucro en la seguridad social. Nosotros tenemos una postura muy clara sobre las AFAPs, incluso de antes de que quien habla estuviera afiliado a la propia FOSE hace ya años, de cuando se crearon, entendiendo que ya era perjudicial y que rompía con el concepto de solidaridad intergeneracional, ¿verdad? Pasar a esto del ahorro individual, además de lo que significa el lucro en sí que hacen las AFAP con el dinero de los trabajadores, ¿verdad? Sí. Y bueno, y el por qué esta propuesta ahora, porque posiblemente cuando hablamos de rechazar las AFAP en abstracto, ahí no hay diferencias en las votaciones, ni mucho menos, sino si es o no el momento de ir a por ellas. Entendiendo primero que esto del aumento de la edad jubilatoria moviliza de otra manera, porque no estamos discutiendo como otras cosas que discute el movimiento sindical, que obviamente muy válidas, por las cuales la mayoría de nosotros dedicamos nuestro tiempo, que es todo lo que tiene que ver con los ajustes salariales, los consejos de salario, las condiciones laborales, en nuestro caso la disminución de personal en una empresa pública o la privatización, ¿verdad? Sino que estamos discutiendo algo mucho más de fondo, que tiene que ver con cambiarnos la vida a todos, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, que es trabajar más, que implica de fondo aumentar la tasa de explotación, que trae a largo plazo una reducción de los salarios, porque hay más trabajadores disponibles en el mercado, en definitiva, y una precarización laboral. Es decir, contra todo esto... Ahí lo bueno es que todos están de acuerdo en eso. No, nosotros estamos todos de acuerdo, sino que moviliza de otra manera, y quedó demostrado el día que se votó en la Cámara de Diputados, que después de muchas idas y vueltas de si convocamos, si hacemos un paro general, si no, terminó todo saliendo porque, incluso muchos, y me incluyo, sorprendidos por la enorme movilización que se generó, y ahí constatando que, bueno, esto toca de otra manera a los trabajadores, ¿sí? No es como otras veces que si discuto tal porcentaje más en el Consejo de Salarios, otra cosa, digamos, el proceso que tengo que hacer. Acá casi como reacción, como reflejo, los trabajadores se movilizaron ese día y bueno, obviamente es mucho más claro de explicar lo que significa trabajar 5 años más por obligación, porque otra cosa es discutir si yo quiero trabajar 60 años, más de 60 años, pero otra por obligación llegar hasta los 65 años. Federico, ¿qué pensás de algo que ahora planteaba Fernando que tiene que ver con la postura que salieron a tomar algunos representantes del Frente Amplio y de que esto puede haber generado cierta presión en algunos sindicatos? ¿Lo sentís así? No sé si hubo presión, en el mío no, y eso que yo tengo... No presión explícita, pero sino el hecho de salir a manifestarse públicamente en la previa. Puede influir en quien quiera seguir lo que de allí viene. Yo tengo un sindicato un sindicato con 4 corrientes diferentes y todos los que se han manifestado de un lado y del otro están representados en la dirección, y en este caso no fue por unanimidad, que de todas formas resolvimos apoyar. Sí considero que la intención de expresarse en determinado momento quizás no fue lo más feliz, porque los sectores políticos partidarios tenían tiempo para hacerlo antes o después, pero bueno, lo hicieron cuando consideraron, y está claro que son sectores con una importante influencia entre la clase trabajadora. Yo no soy alguien que niegue la necesidad de organización política de los trabajadores, ¿no? Depende después, sí, como sí creo que se actuó correctamente, luego respetar el ámbito sindical con la correcta independencia, ¿sí? Después puedo opinar sobre las posturas en sí, porque lo que personalmente considero incorrecto es el planteo de todo depende de si gano o no gano el gobierno. Desde el punto de vista del Frente Amplio, no le voy a pedir nada al gobierno actual, que es el que nos aumentó la edad de jubilación, ¿no? Pero a quien se plantea como oposición y pretende cambiar y volver a gobernar, una especie de chantaje electoral de esto te lo soluciono solo si me votás, porque la pregunta es, ¿y si no qué? Si no gana el Frente Amplio, indistintamente de los deseos de cada uno, ¿no? Que me la tengo que aguantar y trabajar 5 años más, insisto, nosotros los que vienen y los que vienen. Entonces eso me parece una jugada poco feliz, sí, que los deja incluso mal parados, porque termina siendo eso, una especie de chantaje, digamos, en el buen sentido, pero diciendo, es esto o nada. Y bueno, ahora el PIT-CNT resolvió con la polémica que tuvo, pero lo laudó después de varias sesiones de la mesa representativa, y se saldrá a por ello, ¿no? Yo decía, lo de la edad jubilatoria es claro, y la gran discusión es si en este momento donde yo creo que a la firma se llega, yo creo que toda la discusión y de la experiencia del plebiscito de la LUC es después el plebiscito en sí, es donde quizá los partidos
de carácter electoral no se quieren mezclar porque se van a ver en un brete, efectivamente, claro, de si sobra o no sobra la papeleta, que tiene mucho más que ver con eso. Pero de nuestro punto de vista, ya que nos vamos a embarcar en este esfuerzo, ¿por qué no incluir la eliminación de las AFAP? Y si la postura de FOSE es, las dos reformas fueron parte de una sola cosa, ¿no? Y eso nos parece importante dejarlo claro, porque por eso no las vemos disociadas. La reforma del 96, la que incluyó las AFAPs, ¿sí?, venía por usar una enorme masa de dinero que estaba ahí en la seguridad social en beneficio del capital, y así funciona, de hecho, ¿no? Las AFAP invierten nuestro dinero y después se quedan con una parte del interés. Algo se supone que nos lo dan, pero otra buena parte simplemente es ganancia pura y exclusiva de las propias AFAP, que lucran básicamente por hacer un pasamano con el dinero de los aportes de los trabajadores. Y la segunda parte, que es el aumento de la edad jubilatoria, tiene por objetivo aumentar ese caudal de dinero, ¿no? Porque que todos trabajemos, que decenas de miles de trabajadores trabajen 5 años más, implica mucho más años de aporte de mucha gente, ¿sí? Sobre todo en la etapa donde se supone en teoría que es cuando más estamos aportando, ¿sí? Y es una reforma estructural y de fondo, por más que en el Uruguay el gobierno lo haya disfrazado como un problema de déficit del BPS, para nosotros no es así. O sea, eso es de hecho, el déficit del BPS, si se quiere, explica el fracaso de la reforma anterior, que se suponía, bueno, puede curiosear en las redes y buscar cómo lo justificaba el Ministerio de Economía de la época, hace ya casi 30 años, hace 27 años específicamente, que hablaban del déficit y que esto iba a solucionar el problema, ¿no? Todo, que la tasa de reemplazo iba a dejar de ser un problema con esto de las AFAP, que ya no iba a estar, y acá estamos. Ahora se justifica por el déficit, por eso decimos, en realidad, en todo caso, o es el fracaso de la reforma anterior, o es en realidad el complemento, y se disfrazó de déficit del BPS, algo que en realidad es una reforma estructural. Si miramos la región y el mundo, en todos lados en los últimos años ha habido reformas de este tipo, amplias reformas laborales que la mayoría incluyen la seguridad social. Pasó en Brasil, pasó en Francia, para citar extremos diferentes. La gente está viviendo más. La gente está viviendo más, pero eso no es una excusa para trabajar más. Y la tecnología permite vivir más, o la salud. Nosotros una postura desde el punto de vista de clase, que en ese sentido, si la tecnología permite trabajar de manera más liviana o vivir más, tendrá que ser para trabajar menos, no más, ¿no? Obviamente, si miramos el mundo desde el punto de vista de los trabajadores, si lo miro desde el punto de vista del capital, pasa lo que pasa. Claro. Ahora, Fernando, pensando en el escenario, ¿no? Porque una votación dividida dentro del PIT-CNT, un no apoyo, en este caso, de sectores del Frente Amplio, una clara división, ¿no?, de las opciones que tienen los diferentes sectores. ¿Se pensó esto a la hora de que, bueno, de que va a ser una campaña difícil? Ya la LUC fue una campaña difícil cuando tenían consenso de varios actores. Se pensó en lo difícil que va a ser y también lo difícil que va a ser el después, ¿no? Porque si en un posible escenario donde gane el Frente Amplio con una votación popular, si esto no llega a suceder, va a ser muy difícil modificarla, ¿no? ¿Estuvo el planteo sobre la mesa? Sí, primero coincidir que todo el movimiento sindical está en contra de esta ley, ¿no? Y bueno, y como decía Federico, se hicieron una serie de movilizaciones que apuntaron en a intentar que no llegara a lo que llegó. Desde mi punto de vista, y esto es personal, creo que faltó movilización y ahí nos tenemos que hacer un mea culpa a los dirigentes del PIT-CNT que no logramos canalizar. Yo lo decía algunos días atrás, es lo mismo que el problema del agua. No le voy a decir a Federico cuál es el problema del agua, pero no logramos que la población canalice, la bronca de tener que comprar un bidón a 90 mangos. Entonces, bueno, ese es un poco el problema que estamos teniendo. Y esa es la visión política, que nosotros planteábamos. Bueno, en esta coyuntura que tenemos hoy, se están dadas las condiciones para movilizar a una gran cantidad de gente a votar por ese 50% que precisamos. O sea, las firmas son 300 y algo mil firmas, pero después precisamos 1 millón y pico de votos, claro, ¿no? Y bueno, y ahí es donde juegan los partidos políticos también. Por eso yo decía que no era buena la expresión, de los partidos antes, porque uno dice, bueno, supongamos que gana el plebiscito y el Frente Amplio es gobierno. No, toda esa exposición que hizo antes se va a tener que sentar a discutir cómo va a ser el mandato popular que le dijo tenés que cambiar la Constitución, tenés que cambiar la ley 20.130, porque la Constitución te dice esto y esto y esto. De lo contrario, si se pierde el plebiscito, bueno, quien paga las consecuencias de esto es el movimiento sindical, puramente, no lo paga más nadie, y eso es un poco también la discusión que teníamos con los compañeros, ¿no? Se puede decir, bueno, pero si no vamos ahora,
si gana un gobierno de derecha de vuelta y no peleamos esta ley, cuando lleguemos la ley va a seguir estando. Y si ganamos el plebiscito, condicionamos al gobierno de derecha que venga, así también es una lectura. El tema es que desde nuestro punto de vista, digamos, no hay una construcción en la población que nos permita llegar a alcanzar la mayoría, la mitad más uno de los votos que se precisan para este cambio en la Constitución. Bueno, eso desde nuestro punto de vista está planteado en la falta de movilización, en la falta de convicción, de que muchas veces el movimiento sindical tiene problemas para la convocatoria y para que los compañeros se movilicen y los trabajadores se movilicen. Entonces, si desde el PIT-CNT sale esta movida, debería ser quien mayor expresión tenga y mayor posibilidad tenga. Nosotros venimos de 3 experiencias plebiscitarias. Una fue contra la ley de riego, que bueno, que no alcanzó la firma necesaria. Después viene la de la LUC, que estuvimos ahí más o menos con el apoyo de partidos políticos, y si uno piensa los plebiscitos triunfantes, hubo acuerdo no solo del movimiento sindical, sino de sectores políticos y ya más allá del Frente Amplio, ley de empresas públicas de la década del 90. Entonces, cuando una parte importante del Frente te dice, bueno, yo no acompaño esto, bueno, ahí hay que empezar a pensar si a la hora de, como decía Federico, de que se dé la papeleta, ¿no?, para votar, también te dan la papeleta que modifica la Constitución, porque muchos de los pobladores de este país van a votar ya con la lista en la mano y difícilmente lo tengan, digamos, o lo tomen del famoso cuarto oscuro, ¿no?, del lugar de votación. Entonces, bueno, es todo un desafío para el movimiento sindical, y bueno, y ver, porque ahora ya está votado. Algún compañero decía, bueno, hay posibilidad de reconsiderar esto. Yo considero que no van a contar con nosotros para eso, porque bueno, el movimiento sindical dado así, se han laudado un montón de temas, ya está, ya está. Listo. Después, los compañeros que emocionaban plebiscito quizás se pongan de acuerdo en incluir algo más. Yo lo que les decía al principio, ATCS no creo que cambie nada de lo que es su papeleta, pero probablemente algún sindicato avance y negocie con ellos la posibilidad de incluir algo más. ¿Cómo bueno, qué? No sé, tendrían que preguntarle a los compañeros mocionantes, ¿no? Nosotros, como entendíamos que no teníamos, que no están dadas las condiciones para esto, no vamos a mocionar ninguna propuesta. Pero quizás los compañeros de la Gerardo Cuesta propongan algo para incluir allí. Desde nuestro punto de vista, bueno, está laudado el tema y no vamos a dar un voto para reconsiderar en ninguna mesa a futuro. Yo creo que ahora el PIT-CNT definió, los sindicatos se van a tener que encolumnar dentro de la definición del PIT-CNT y bueno, después cada uno pagará sus cuentas, digamos, si trabajó más, menos, si le hizo el vacío al plebiscito, si no se lo hizo, porque esas cosas también después se dan, ¿no? No vamos a hacer trampa entre fantasmas, no nos pisamos la sábana. Después hay las ganas que cada uno le ponga esto y bueno, y después se verán las consecuencias finales, ¿no? ¿Cómo lo ves esto, Federico? Y a propósito te sumo también si no pensás que también que es como la única bala que hay en esto, ¿no? Porque en caso de, qué sé yo, obviamente, bueno, si gana un gobierno de la coalición esto no se va a volver a considerar. Si gana el Frente Amplio pero el plebiscito no se aprueba, al Frente Amplio también se lo pone en un lugar muy difícil de, bueno, la ciudadanía ya votó, ya decidió, pensando en lo que pasó también con la ley de caducidad también, ¿no? Si no es como la única chance que hay, ir al plebiscito. Sí, primero con respecto a lo que decía Fernando, creo que es importante destacar y saludar las posturas, incluso cuando entre las corrientes que tenemos dentro del PIT-CNT, para nosotros así debería siempre funcionar el movimiento sindical, como él lo acaba de dejar explícito, de que lo que se laudó, digamos, porque todos sabemos la polémica que hubo, y yo lo estaba escuchando con atención porque esto fue hace 3 días. Sí. Hace 3 días que se tomó esta decisión y es importante tener en claro eso, y yo lo quería destacar. Justamente así es que se puede construir la unidad de la clase trabajadora, entendiendo cuando se termina de laudar por un camino. Después, es la segunda y última bala. La primera era, y yo coincido mucho con el análisis que se hace acá, de haber evitado que se votara la ley, ¿no? Claro. Que se reaccionó muy tarde a eso, ¿no? Yo recuerdo la movilización de cuando se votó, si no le erro, 25 de abril, por ahí en la Cámara de Diputados. Sí, por ahí. Esa que fue con paro general y demás. Hasta ahí se notó que no se había tenido en cuenta la disposición que tenían los trabajadores a luchar para evitar esto, ¿no? Como que lo descubrimos ahí. Fue una movilización muy grande, que 2 días antes creo que estaba todo el mundo dudando de qué hacer, y de golpe había mucha gente, y sin embargo, yo lo recuerdo perfectamente, muchos nos miramos y decimos, ¿y está? y al final gastamos la energía en el último minuto posible, y muy difícil ya de evitar algo que efectivamente, si se hubiera demostrado fuerza con anterioridad o actuado bajo un plan que tuviera por objetivo modificar el rumbo,
quizás se podría haber evitado. Pero bueno, con el diario del lunes también cualquiera hace cualquier análisis, más fácil, ¿no? Claro. Pero bueno, se podría y efectivamente eso, porque insisto, creo que cierta diferencia con creo otras que cosas. hasta en eso el gobierno incluso intentó matizarlo con esto de trabajar hasta los 63 con los años hasta en eso, sabiendo que Manini terminó haciendo modificaciones. Claro, porque era muy antipático todo, entonces sí, creo que una cosa que se perdió de vista, y me meto ahora también con las distintas posturas que hay frente también, es que esto no es como otras discusiones, digamos. Esto mueve la fibra de cualquier trabajador. Claro. Te pega a vos. Yo tengo 37 años, digamos. A mí, por ejemplo, los 5 años más no son pocos, digamos. Claro. Y así una enorme cantidad de los trabajadores que están ingresando al mercado laboral, que ahora van a tener más problemas para conseguir empleo, porque hay gente que se va a ir más tarde, por lo tanto hay menos lugares disponibles, y por lo tanto, justamente, cuando salimos de los promedios generales de calidad del empleo y de niveles de desempleo y lo vemos por franja, podemos ver que los jóvenes menores de 30 años son los que tienen mayor tasa de desempleo, mucho más alta que la media nacional, y sobre todo empleos muy precarios, ¿no? Una alta rotación en los tipos de trabajo. Entonces todo eso está presente y me parece que fue algo que no se tuvo en cuenta y que sí hay que tenerlo en cuenta ahora, justamente en ver las dificultades. No es lo mismo explicar la LUC y encima después tuvimos que explicar los 135 artículos, claro, y por qué no. Esto es sencillo. Esto yo creo que la gente lo entiende de otra manera. Claro. Obviamente hay que tener músculo, hay que sí. Pero no se presenta la misma dificultad que con otros plebiscitos que quizá la consecuencia de eso que se está legislando hacia el trabajador es más abstracta o más de largo plazo que lo vea. Esto es clarito. Sí, ahora, como es clarito y como nos afecta a todos, el movimiento sindical quizás salió tarde a protestar por esto, o tiene que ver con el tema de que son muchos los frentes, porque salimos de una LUC, nos metemos en temas que tienen que ver con la educación, bueno, últimamente el tema del agua, son muchos los frentes para el movimiento sindical, o pensaron que como afectaba a todo el mundo esto no iba a salir. Bien, yo creo que este gobierno de derecha planteó una reforma laboral en varias etapas, sin decir que era una reforma laboral. Lo que la parte jubilatoria, la reforma jubilatoria es la última frutilla, digamos, de un avance, ley de negociación colectiva, claro, ley de personería jurídica de los sindicatos, criminalizar la protesta, ¿no? Tenemos ejemplos sobrados de criminalización de la protesta, acá tenemos un compañero criminalizado, pero después viene la ley ahora de la reforma jubilatoria, lo que es tanto rendición de cuenta como consejo de salario, con lo que se plantea allí dentro, una propuesta que se planteó en el superior tripartito, que no estuvo, digamos, presentada previamente, sino que cayó directamente ahí, que es la modificación de la ley de licencia. Entonces, en ningún momento dijeron, nosotros vamos a hacer una reforma laboral, pero la están haciendo. Y lo que hace es, bueno, tocar los puntos neurálgicos de lo que es el mundo del trabajo, que, como decía Federico, avanza en la parte tecnológica, pero los trabajadores trabajamos más, generamos más plusvalor, más ganancia para los empresarios. Una diferencia, cuando uno plantea la reforma jubilatoria en Francia, por ejemplo, a 67 años, quien se va con 67 años se va con la totalidad del sueldo. Acá nos están planteando llegar a los 65 con menos de la mitad del sueldo, ¿no? Entonces, son diferencias. Quizás si a nosotros nos dijeran, bueno, miren, el que quiera trabajar hasta los 65 se va con todo el sueldo, bueno, capaz es otra discusión. No digo que sea válida, pero digo que es otra discusión. Hoy te dan menos plata que la que tenés hoy. Yo estoy dentro de los cincuentones, me cambié la zafaba al BPS, o sea que no me toca esto, pero sí he visto cómo el gobierno del Frente Amplio en un momento en la delegación del PCNT le dijo que las AFAP eran la mejor solución al sistema jubilatorio. Entonces yo creo que en esta situación que estamos, lo que planteaban ustedes, como bueno, cómo veíamos la postura del Frente Amplio, el Frente debería convocar ya a un gran diálogo nacional por la seguridad social y bueno, y a partir de ahí ver cómo se plantean los actores, porque si gano y supongamos que el plebiscito pierde, bueno, yo al menos tengo una propuesta para los trabajadores. Si gana el plebiscito, bueno, además de lo que nosotros estamos pidiendo cambiar, que se toquen algunos puntos que también la ley tiene, que no están especificados en la papeleta de ATCS, pensando que esa sea la papeleta final. Porque, como decíamos, es bien sencilla de entender, distinto a los 135 artículos de la LUC, yo coincido con eso. Nos tocó hacer alguna campaña explicando los artículos y explicábamos 3 o 4, porque obviamente 135 era inviable, y esto tiene una simpleza, o sea, simpleza en el sentido que son 3 puntos de fácil comprensión, que bueno, que evidentemente más se puede hacer una campaña con mayor celeridad. Lo que nosotros sí decimos que el momento político no ayuda, y esa es nuestra opinión, y no es que estemos en contra, digamos, no es que estemos a favor de la ley, sino que como todo el movimiento sindical se expresó en contra, ¿no? Federico.
Sí, a ver, yo creo que, coincidiendo con el análisis de lo que hace el gobierno, ¿no? El gobierno viene, en el momento sindical nos pasamos discutiendo esto de la correlación de fuerzas, si es el momento, ¿no? Del otro lado, del lado del capital y sus representantes, entienden siempre que todo el problema es de correlación de fuerzas y lo tienen clarito, y cuando la ven a favor lo usan. Y eso es lo que está pasando en este periodo también, a nuestro juicio particularmente, ¿no? Uno debería preguntarse por qué, ¿no? Cuando trabajadores decimos, esto es injusto, esto está mal, desde la reforma jubilatoria a todo lo que Fernando nombró, yo me toca ver la privatización del agua, que es un disparate, los millones de dólares que se van a gastar en algo que no soluciona. Bueno, todo eso no dice, ¿y por qué? Porque el proyecto de Neptuno lo que tiene más de fondo es un negocio financiero que un problema para el agua, de verdad. Entonces, y se va a hacer con dinero público. Entonces, ¿y por qué? Y la verdad que cuando está en el razonamiento del que está del otro lado es porque puede en el sentido de que se sienten fuertes, se sienten más fuertes que nosotros en definitiva, y lo hacen y avanzan fuerte, ¿no? Que sí, de manera parcializada para disimular, pero de fondo es un ajuste que avanza desde varias aristas. La reforma educativa también es parte de ello, ¿no? Modificar los parámetros educacionales y la capacidad del pensamiento crítico a futuro es parte de la cosa también, y siempre quienes tienen el poder lo intentan hacer, ¿no? La legitimación desde el punto de vista hegemónico, desde el punto de vista de las ideas, cultural y demás, es muy importante también esta cosa, y así avanza. Entonces, un problema concreto tiene que ver con qué rol ven los partidos políticos que hoy se presentan como oposición que tiene la clase trabajadora, ¿sí? Yo no vengo de politólogo a hacer análisis de las internas del Frente Amplio, porque no es lo que nos interesa. Nosotros tenemos otra postura como desde el punto de vista sindical y desde el punto de vista de clase, ¿sí? Pero nosotros sí advertimos un tema. Aquella reforma que instaló la SAFAP incluyó algún apoyo dentro del Frente Amplio, es decir que resulta evidente que el problema está instalado porque hay dos cosas. Hay quienes, por un lado, están de acuerdo con esa, ¿no? con esa forma de estructurar la seguridad social, así que ahí hay un primer problema, y claramente se les presenta a otros sectores del Frente Amplio una discusión de qué poner en la balanza, si la unidad con esos sectores, ¿sí? Que evidentemente tienen intereses coincidentes con el capital, o tomar atención a lo que dice la clase trabajadora organizada, en este caso en el PCNT. Otros sectores que yo creo que efectivamente, si uno les pregunta, están en contra de la SAFAP, pero que salieron a manifestarse contra el plebiscito justamente en estos días previos. Para mí el error una diferencia conceptual, es ver a la clase trabajadora como un depositario de sus políticas y no como el sujeto social de los cambios, ¿no? Entonces, votame a mí que yo te voy a solucionar esto y esto, yo voy a convocar un diálogo social, como dijo alguno de los sectores, ¿no? Que no sé cuál es el diálogo social, con quién, yo no sé si con el gobierno actual que quiere el diálogo social o con los empresarios que se van a beneficiar de esta reforma que quiere convocar un diálogo social para cambiarla, digamos. Para nosotros es un sinsentido eso. Es porque están metidos en este brete de que evidentemente dentro de la coalición electoral que forman hay sectores que están de acuerdo con la SAFAP, y me parece que eso también hay que ponerlo sobre la mesa, que tendrán que ver qué hacen efectivamente, pero creo que a la hora de hacer esos pronunciamientos estaban priorizando las alianzas electorales sobre las cosas concretas. Por eso, este plebiscito, quizá a diferencia de otros, efectivamente es que es muy claro y concreto desde el punto de vista de clase, ¿no? O sea, que va a atravesar a los sectores políticos partidarios, ¿sí? Cualquier trabajador entiende que una cosa es que yo quiera trabajar más de 60 años, otra es que me obliguen a trabajar más de 60 años. Creo que eso lo entendemos todos los que vivimos de vender nuestra fuerza de trabajo todos los días, y por lo tanto hay otras condiciones. Yo creo que ahora el problema está más instalado justamente en los sectores políticos de carácter electoral, me estoy refiriendo con política a esa palabra, ¿no? De ver cómo se posicionan, sí, efectivamente, sin especular, que sería lo sano en esto, ¿no? Porque acá el problema es la especulación electoral, ¿no? Uno esperaría de sectores que se arrogan frente a la población la justicia social y la representación de los intereses del pueblo, bueno, que no especulen, que digan con claridad cómo van a actuar. Eso sería el planteo de nuestro lado, ¿no? Federico Kreimerman y Fernando Ferreira, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Un gusto. Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Gracias.